Listo. Buenos días, Tati, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Edwin, ¿cómo está? Listo, vamos a empezar con la tutoría. Bueno, primero, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a los temas que hemos visto en semanas pasadas? En propiedad, planta y equipo, en propiedad de inversión, en instrumentos financieros. Con respecto a los exámenes, al examen que tienen en plataforma en este momento, veo que Tatiana y señora, sí señora, esta mañana ni Tatiana ni Erika lo han hecho, lo han elaborado, ¿sí? Tengan mucho cuidado y lean bien, que tengan mucho cuidado y lean bien la información, por favor. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, no, si no tienen ninguna otra duda o alguna otra inquietud, voy a iniciar. El día de hoy vamos a ver todo lo que tenga que ver con la sección 8, perdón, sección 10 o NIC 8, que es las políticas contables y estimaciones contables y errores que se puedan presentar en el reconocimiento. Y adicionalmente vamos a ver presentación de los estados financieros. Me voy a enfocar a partir de ahora, la próxima semana vamos a ver arrendamientos, ¿sí? Pero hoy me voy a enfocar en esta teoría. ¿Cuál es la idea? Que con los temas que veamos con arrendamientos podamos empezar a elaborar unos estados financieros con notas a los estados financieros, con políticas establecidas. Si de pronto tiene algún error, entonces vamos a mirar qué tipo de error tiene para poder presentarlos y que queden bien presentados al momento de los cierres contables establecidos por la empresa, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la NIC 8 y sección 10, que son políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Entonces el contenido, sabemos que tenemos un objetivo y un alcance de la norma, tenemos unos cambios de políticas contables, unos cambios en estimaciones contables y unas correcciones por errores, y pues ya al finalizar vamos a tener como un resumen, por decirlo así. El objetivo, recordemos que es determinar unos criterios dentro de las políticas o dentro de los estados financieros, poder modificar unos criterios para modificar estas políticas contables, cuáles, cuándo se pueden modificar o cuándo se pueden presentar en los estados financieros o en los principios de la contabilidad. Información a revelar sobre los cambios en las políticas. Entonces, ¿se acuerda que yo les comentaba en la propiedad de inversión?
que existen dos modelos de reconocimiento posterior, ¿cierto? Uno que es el modelo de costo, que es el mismo de la propiedad, planta y equipo, y otro que es el modelo del valor razonable, que si ustedes iban a aplicar el modelo de costo, ¿cuál era la condición que yo debería de presentar dentro de mis revelaciones en mis estados financieros? Debo demostrar cuál es mi costo o cuál es mi valor razonable del activo, ya sea por medio del peritaje, ya sea por medio de un avalúo catastral o cualquier otra medición con respecto a la propiedad de inversión. ¿Se acuerda que hablamos de ese temita? Entonces, para tenerlo en cuenta acá en las políticas contables. Cambios en las estimaciones contables. Ya vamos a ver qué significa estimaciones contables. Entonces, la norma cambió. Hablemos de la sección 17. La sección 17 cambió. Dijo que la medición posterior, íbamos a tener la medición posterior por modelo de revaluación también. Entonces, a algunos activos le podríamos aplicar ese modelo de revaluación. Y errores en la información contable. Entonces, cuando a veces uno comete un error o se hace a la vista gorda de algún error que se haya cometido en periodos anteriores, entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a mejorar ese error o cómo se puede modificar dependiendo pues del tipo de error que se haya presentado? El alcance de esta norma se aplicará a todas las secciones o a todas las normas internacionales aplicadas. Espérame un segundo. Listo, ya. Entonces, estos cambios se aplicarán para todas las políticas o para todas las normas internacionales, ya sean NIF plenas o NIF para pymes, aplicará para todos. Si en este caso genera algún cambio fiscal, debemos de ir y buscar la NIF 12, que es que esta es impuesto diferido. Políticas contables. Entonces, ¿qué significa políticas contables? Dice que son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos que debemos adoptar para cada uno de los elementos a los estados financieros. Recordemos que esos elementos a los estados financieros se dividen en otros elementos pequeñitos que serían las cuentas que manejamos o la taxonomía que manejamos, ¿sí? Entonces es como unos principios o bases para manejar esas cuentas que tenemos. Por ejemplo, efectivo y equivalente al efectivo. ¿Cómo se puede manejar esa cuenta dentro de nuestras políticas contables? Entonces, en el efectivo y equivalente al efectivo tenemos otras subcuentas que son... Tenemos otras subcuentas que estas subcuentas corresponden a ¿cuáles? Corresponden a... Gracias, a caja, a bancos, podemos poner ahí también las inversiones a corto plazo, cuando son, por ejemplo, CDTs, ahí es donde ustedes entran a jugar la política contable. Entonces, el efectivo equivalente al efectivo, ¿qué significa? Significa todo lo que yo pueda hacer efectivo en dinero fácilmente. Ejemplo, el banco, la caja. Resulta que el CDT yo lo puedo reconocer como un efectivo y equivalente al efectivo. ¿En qué sentido lo puedo reconocer? ¿En qué sentido lo puedo reconocer? Entonces, en la política puedo decir, voy a reconocer las inversiones que sean a corto plazo, menores a 90 días o menores a 3 meses, las puedo reconocer en el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, mire que ya una inversión la podría reconocer como un efectivo dentro de mis estados financieros, pero eso ya depende mucho de la política que nosotros estemos estimando o estemos elaborando o hablando. Entonces, tenemos los métodos de costeos, por ejemplo, del inventario, el reconocimiento en los arrendamientos, o el deterioro que se esté presentando en los activos, dependiendo pues del tipo de activo que se pueda presentar.
¿Sí queda claro qué son políticas contables? ¿O qué buscan las políticas contables para... Bueno, selección de políticas. Entonces, cuando una NIF aplique una transacción, la política contable seleccionada se determinará aplicando la NIF en concreto. Entonces, lo que les decía, si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre inventarios, entonces acá me voy a ir un momentico. Vamos a ver si tengo un Excel abierto. Vamos a abrirlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el activo, tenemos el efectivo y equivalente al efectivo. Efectivo y sus equivalentes. En esta, ¿qué sección o qué NIC podemos aplicar? Vamos con otra. Cuentas por pagar, por cobrar, perdón, a terceros. En esta, ¿qué sección podemos encontrar, chicos? Tenemos existencias, tenemos propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, en efectivo y equivalente al efectivo, ¿qué sección podemos aplicar, muchachos? La sección 11 de instrumentos financieros. En cuentas por cobrar, ya lo habíamos visto la semana pasada, lo podemos encontrar también en ¿qué? En la sección 11 de instrumentos financieros. Existencias. La NIC 2, entonces tenemos la NIC 2 o la sección 13 de NIF para pymes. ¿Sí? Propiedad, planta y equipo, tenemos la NIC 16 o la sección 17, muy bien, de NIF para pymes. ¿Sí? Entonces, mire que yo tengo la aplicación de cada una de las normas de acuerdo a la sección o la NIC correspondiente. Si fuera propiedad de inversión, ¿qué NIC sería? Propiedad de inversión, la NIC 40, la NIC 40, recuerden. O si fuera la sección, sería la sección 16 de NIF para pymes, ¿sí? Entonces es como para tener en cuenta esos conceptos de que cada NIF tiene su propia selección de políticas contables y cada una se debe aplicar a las necesidades de la empresa de acuerdo a sus estados financieros, ¿sí? Señor. Decreto. Es que no es el 2496. 2690. Bueno, no. Eso, 2649 y 2650. Ajá, sí, sí, ya me estaba usted confundiendo ahí con el 2490. Yo ya estaba asustada. ¿Cuándo quedó derogado? No, 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 pero sí, tiene razón. De hecho, voy a aprovechar y si lo tengo acá, excelente. Yo creo que yo se lo subí a ustedes en plataforma.
En la última parte de esta presentación de MIF para pymes, yo no se los mostré acá porque pues la idea es que ustedes lo leyeran acá, ¿sí? Les muestro las diferencias que me está generando el 2649 y el marco conceptual de las MIF para pymes, en este caso, sí, sí. Uh-huh. Sí, pero recuerde que se me quedó unificado por el 2496, 2490, ¿sí? Que es del 2015. Y recuerden que eso me siguió modificando de ahí para abajo. En el 2016 con la 21, con la 2031, con la 2030, bueno, con muchas políticas que se puedan presentar ahí. Entonces, el primero, recordemos qué significa marco conceptual. Marco conceptual es el que me genera los principios. Y de ese marco conceptual es donde se me desprenden si yo quiero modificar una norma, si yo quiero, bueno, hablemoslo como si fuéramos el IASBI, ¿sí? Si yo quiero modificar una norma, entonces me voy para el marco conceptual si me lo permite hacer. O si necesito cambiar el marco conceptual me sirve para hacer ese tipo de cambios. Entonces, si por ejemplo hacemos una comparación entre el marco conceptual y la NIC 1, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque es prácticamente copiar y pegar el marco conceptual a la NIC 1, que es presentación a los estados financieros. Marco conceptual son los principios que me dicen, usted debe de presentar los estados financieros de esta manera, con estos principios que tenemos acá, ¿sí? Y con estos conceptos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, me dice activo bajo el marco conceptual de NIC y NIF y activo entre el 2649 de 1993, ¿sí? Entonces me dice, activo bajo el marco conceptual es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del cual se espera obtener beneficios económicos futuros, ¿sí? Mientras que el 2649, si vemos, no hay mucha diferencia, dice casi lo mismo, pero con otras palabras y con otras condiciones específicas. Entonces dice, representación financiera de un recurso obtenido por un ente económico. Vea, es un recurso que viene de un suceso pasado, ¿sí? Como resultado de eventos pasados, cuya utilización espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Si hacemos una comparación entre estas dos, la más entendible y la más al grano que es mi definición es la del marco conceptual de NIF para pymes o de NIF, perdón, de las NIF, de las IFRS plenas, ¿sí? Ahí está yendo el grano y es un recurso controlado que viene de un suceso pasado y genera beneficios económicos futuros. Esa es la idea, esa es la idea de estas, por ejemplo, de estas diapositivas que yo les puse acá. Pues por lo mismo, yo no se las puse o no se las presenté para la idea era que ustedes la leyeran, ¿sí? Generándome pues esas diferencias que se puedan presentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, el costo, ¿sí? Tenemos acá en el 2649 el costo de venta, pero mire que el marco conceptual en ningún momento me habla de costos de venta, sino que me habla de unos gastos de venta que se puedan presentar. ¿Sí? En este caso sería la venta de la mercancía, acá me hablan de los salarios y depreciación, entonces ahí los podríamos ingresar. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante con esta presentación que tenemos acá, ¿sí? Entonces sí, ya por fin Edwin el año pasado, no, esto fue, sí, el año pasado derogaron ese decreto 2649 del 93, ya sí quedó derogado por normatividad, o sea, se estaban demorando en derogarlo. Desde el momento en el que se creó la ley 1314 ya se debió haber derogado ese decreto, pero pues ni modo. Bienvenidos a Colombia. Listo, acá, estábamos en esto. La selección de políticas, entonces, no existe una política
No existe una NIF que trate de un tema específico en un trastorno económico que genere usar su juicio de aplicación y la definición contenidas en el marco conceptual y que genere y que podrá considerar y que la gerencia se podrá considerar los pronunciamientos recientes de los instructivos. Entonces, el ejemplo que yo puedo poner acá, al menos para las NIF para pymes, es eso es la sección 32, que son actividades especiales, no recuerdo qué sección es. En la sección de actividades especiales me habla sobre las actividades pues que tienen una especialidad. Por ejemplo, la ganadería, la venta de activos biológicos o la generación de algún activo biológico o la exploración y explotación de recursos minerales. ¿Qué pasa? Entonces yo siempre debo de buscar como una pirámide. Entonces acá les voy a agregar como una diapositiva. Acá. Bueno, no me deja inicio, nueva. Entonces siempre piense que vamos a tener como una pirámide en la presentación de los estados de los grupos que tenemos acá. Entonces tenemos el grupo 1, que el grupo 1, ¿qué normas debe de aplicar? Las IFRS, ¿sí? El grupo 2 es las que debe de aplicar las NIF para pymes. Y el grupo 3 son las que aplican, mire que acá yo estoy hablando de una NIF. Las NIF, puedo dejarlas así o puedo llamarlas también NIF para microempresas. ¿Sí? Entonces, para el grupo 1, que son las IFRS Full, la normatividad para estas son las 41, las 28 NIC y las 17 NIF. ¿Sí? Para las NIF para pymes, vienen siendo 35 secciones. Y para las NIF o las NIF para microempresas o microempresarios, tenemos los 15 capítulos. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona microempresa, una microempresaria, que me dedico a la labor de fabricación, o no de fabricación, no, de cultivo de café, más bien, ¿sí? Entonces, como yo me dedico al cultivo de café, yo voy a buscar dentro de mis 15 capítulos qué capítulo se adecua más a mis necesidades, a las necesidades que yo tenga para el cultivo de café, ¿sí? Siendo yo microempresario. Si yo me doy cuenta que este capítulo no me habla mucho sobre el manejo de los activos biológicos, ¿yo qué debo de hacer? Yo debo de coger e irme a la sección correspondiente que me hable de actividades especiales o que me hable de los activos biológicos para yo poder empezar a coger una información correspondiente de esa NIC, ¿sí? Pero si esta NIC no me dice nada de los activos biológicos que yo quiero específicamente, que es el cultivo de café, yo me puedo dirigir a las NIC a las NIC plenas o las IFRS full, ¿sí? Eso es lo que me habla ¿qué se me hizo? Esta selección de políticas. Entonces, si yo, por ejemplo, no veo que lo encuentro dentro de mi política contable, dentro de mi política correspondiente, yo lo puedo buscar en las otras NIF o en las otras secciones dependiendo de las necesidades de la empresa o las necesidades que yo tenga como empresario. Sí, es importante tener en cuenta pues esos puntos. ¿Queda claro este ejemplo? Listo. Uniformidad de las políticas. Entonces, seleccionar y aplicar las políticas contables uniformes
para las transacciones similares en otros acontecimientos y condiciones. Entonces, vuelvo otra vez acá. En efectivo y equivalente al efectivo voy a tener dos tipos, ¿sí? Dos tipos de efectivo y equivalente al efectivo. Hasta puedo tener tres tipos. ¿Cuáles serían esos tres tipos de efectivo y equivalente al efectivo? Entonces serían, o subcuentas más bien, serían caja, sería bancos y sería inversiones a corto plazo. Ya les voy a mostrar un ejemplo de políticas contables, ¿sí? A corto plazo. Entonces, la caja, mire que la caja del banco, ¿cuál es la única que sería diferente entre estas tres? Las inversiones. Porque estas inversiones, recordemos que esta tiene un trato especial que sería la sección 11 o la NIC 32 de las plenas, que son instrumentos financieros, ¿sí? Mientras que estas dos pues, me hablan del, bueno, acá vuelvo y hago la aclaración, estas que son medidas al valor razonable o al costo amortizado, las inversiones por CDT que sean a corto plazo, voy a ponerle menores a 90 días, ¿sí? Entonces podrían ser reconocidas como al valor razonable o al modelo de costo. Mientras que estas dos sí o sí son medidas al valor razonable. ¿Sí? Sí o sí son medidas al valor razonable. Y estas tienen unas características muy similares. Pues ya vamos a mirar una política contable para que las revisemos. Entonces miren que yo puedo aplicar una norma en varios ítems o en varios elementos de los estados financieros. Salvo que una norma o una interpretación requiera y permita la creación de una política diferente para catálogos diferentes. Vuelvo acá al ejemplo. Mire que estas dos, pues me hablan del instrumento financiero, o sea, hasta ahí no hay ningún problema, pero estas dos son medidas al valor razonable mientras que esta puede ser medida o al valor razonable o al costo amortizado, ¿sí? Entonces, sí o sí, cualquiera de las dos podemos aplicarlas. ¿Listo? Eso es con respecto a este punto. Y pues uniformidad versus mejor información. Entonces, recordemos que nosotros damos fe pública y cuando estamos presentando nuestros estados financieros, la idea es que los estados financieros sean usados de manera conforme a las necesidades de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene siendo mejor? ¿O que se vean todos bonitos o uniformes y coincidan? ¿O que sea mejor para la información o que mejore la información contable que nosotros tenemos? Cambios en políticas contables. Entonces, una entidad cambiará la política contable solo si tal cambio es requerido por otra NIF, ya les explico acá, o por una nueva política que lleve a los estados financieros suministrados en la información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones. Entonces, yo puedo cambiar mis políticas contables siempre y cuando la NIF haya cambiado. Entonces, por ejemplo, acá, arrendamientos ya no sería la NIC 17, sino que sería la NIF 17, que serían arrendamientos. ¿Sí? A modo de ejemplo. Propiedad de inversión, acá pues está. Bueno, que se pueda reconocer ahí. No es bajado tanto. Acá. Acá. Cuando la política lo requiera. Entonces, por ejemplo, en este caso yo asesoro una empresa, es un fondo de empleados. El fondo de empleados tiene unos activos los cuales ya están depreciados completamente, y hay activos que están funcionando, pero pues que le pusieron una vida útil muy, muy baja. Entonces, por ejemplo, la vida útil de un computador en una empresa que se dedica al servicio de prestar efectivo, de prestar dinero,
le pusieron una vida útil de 5 años y pues normalmente un computador para ese tipo de usos va a ser una vida útil más larguita. Puede ser de 5 años, de 7 años, de 8 años, dependiendo. Entonces, ¿qué pasa? La norma me permite hacerle una modificación a las políticas contables diciendo que quiero hacer en los activos fijos una revalorización de los activos y generarles un nuevo valor en los activos fijos y una nueva depreciación, de acuerdo a la sección 17 de NIF para pymes. Entonces, esos son los cambios que se pueden presentar en las políticas contables por cambios de NIF o por transacciones que se vean más relevantes o que muestren la fiabilidad de la información que tenemos en los estados financieros. Entonces, una entidad realizará un cambio en las políticas contables aplicando lo siguiente. Si es derivado de la aplicación de la NIF inicial, usará las disposiciones transitorias de dicha NIF, si lo hubiese. Entonces, yo primero debo leer la NIF, si de pronto la NIF me hizo algún cambio, ¿sí? El ejemplo que yo mejor puedo poner son las NIF para pymes. En este caso, las NIF para pymes tenemos dos versiones. Vamos para la tercera. Una del 2009 y una del 2015. Entonces, una empresa me dijo, Laura, nosotros queremos hacer unas modificaciones en las NIF para pymes porque nosotras las NIF, el ESFA que hicimos y las políticas que hicimos, las hicimos con base a las NIF para pymes del 2009. Pero queremos hacer una modificación con las NIF del 2015. ¿Qué pasa? Yo a esas personas que el año pasado me pidieron este favor, yo les dije, no esperemos este añito que me genere una nueva NIF, que me genere las nuevas NIF para pymes, que serían aplicables, creo que en el 2021. Entonces yo les dije que más bien esperáramos hasta el 2021 que saliera la nueva normatividad para poder aplicar esas NIF. En este momento están en diálogos y conversatorios a nivel nacional e internacional sobre la aplicación de estas NIF para pymes. Acá. Entonces, si la nueva NIF no crea disposiciones transitorias o si el cambio de la política contable es voluntario, aplicarlo a dicha forma retroactiva. Entonces, si yo quiero hacer un cambio de política contable, yo debo de mirar qué me va a generar tanto a futuro como los inconvenientes o las modificaciones que me vayan a generar en el pasado. Es decir, yo tengo que mirar en el pasado también qué modificaciones se puedan presentar. Ya les doy un ejemplo de eso. Entonces, aplicación retroactiva. Consiste en aplicar una nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones como si se estuviera aplicando siempre. Listo. Resulta, y me voy para casos de la vida real, resulta que a una empresa tiene un contrato con otra empresa. Les explico mejor. Resulta que una empresa es intermediaria entre otras dos empresas, es decir, la empresa, vamos a llamarla empresa A, empresa B y empresa C. Entonces, esta empresa destinó unos recursos para la empresa, pero esa no puede transferir directamente a esa C. Digamos que esta es una empresa, ¿sí? Sino que